Hola, hola, hola. Bienvenidas sean todas ustedes, mis amigas, amadas, hermanas. Doquiera usted esté, este es su espacio, Mundo Cristiano, las mujeres, donde Wendy Elizabeth Jiménez Peguero se complace en saludarles, adjunto de Joana, Cristi. Hola, mis amadas. Así es, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Gracias por mantener siempre la sintonía y estar aquí atentos, esperando ese miércoles de las mujeres para que podamos ver la palabra de Dios. Vamos a ver desde una cosmovisión bíblica, pero en el sentido de la feminidad que establece la palabra del Señor. Yes. Siempre damos gracias a Dios por ustedes y esperamos que se queden hasta el final de este programa. Claro que sí. Así es, bueno es Dios que nos permite un miércoles más compartir la palabra de Dios con ustedes, que les habla Cristi Rodríguez de Ávila, un inmenso placer compartir con cada uno de ustedes. Oigan, pero entramos ya rapidísimo a otro mes, a otro tema nuevo, a otra oportunidad de nosotras poder compartir con relación a la palabra de Dios. Así es. Específicamente en esta ocasión vamos a hablar con lo que Dios ha tenido como propósito en nuestras vidas como mujeres, siendo sus hijas específicamente. He escuchado varias de las exposiciones que hemos tenido y me ha encantado los enfoques con relación a esto. Y uno diría como que, ¿tenemos algún propósito realmente de ser hechas hijas de Dios? Claro que sí. La palabra de Dios nos lo especifica en muchas citas bíblicas. Es increíble la cantidad de citas bíblicas que encontramos donde nos habla con relación a ser hechos hijos de Dios. Nosotras como mujeres tenemos muchas responsabilidades. La Biblia, claro está, especifica hijos como incluye a las hembras y a los varones, y los mandatos que nos da, las instrucciones que nos da, los beneficios que tenemos de ser hechos hijos de Dios son para ambos, hembras y varones. Pero nosotras, siendo un espacio de mujeres, por eso lo ponemos así. Los propósitos de Dios para sus hijas, o sea, nosotras, las mujeres. ¿Saben que Usted sabe que yo siempre tengo que interrumpirla. Sí, no. De hecho, yo le he dado licencia a ambas para que lo hagan. Pero es para recordar que este programa es Los dirigido, espacios de las informaciones. Sí, es dirigido por la realmente. Iglesia de la Profecía Central. Estamos ubicados en la España número 86 por nuestro pastor Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, domingo servicios de acción de gracias iniciando a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y seguido de nuestro servicio. Pero los sábados también los jóvenes tenemos servicio a partir de las 6:30 de la tarde. Así que esas son nuestras informaciones que estoy dándole el soporte. Sí, me gusta mucho, porque además de que yo lo hace rápido, ya lo hace. Sí, claro. Ya estás formalmente asignada para dar las informaciones. Y así no se me olvida, señores, este es fuerte. No entremos en esos detalles de por qué se me olvidan, ¿verdad, Cristi? No, ella me apoya en eso. Y continuando con el tema y los propósitos de ser hechas hijas de Dios, principalmente nosotros fuimos creados como seres humanos para alabanza de su nombre. Así es. Adorarlo y glorificarlo. Y usted sabe que usted mencionaba que la Biblia establece que fuimos elegidos como hijos de Dios para los propósitos que vamos a cumplir. Usted especificaba de que se refiere a hembra como varón. Sí. Pero cuando hablamos de propósito, estamos hablando de objetivo que se pretende alcanzar o una determinación firme en lograr algo. Sí. Entonces, nuestros propósitos están en las Escrituras, que es lo que queremos resaltar el día de hoy para que podamos entender tener ese conocimiento de que tenemos objetivos que alcanzar, pero manteniéndonos firmes como hijos de Dios para llevar a cabo esos propósitos por lo cual fuimos elegidos de antemano, como dice la palabra. Y cuando habla de determinación firme, es algo intencional. Pero tengo que conocer cuáles son esos propósitos para Exacto. entonces yo trabajar en ese norte, para yo poder trabajar en esa dirección. El texto que más se va a utilizar, se está utilizando, es el de Romanos 8:29, donde nos dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero la parte que me gusta enfatizar, y es una de las preguntas que estuvimos haciendo entre nosotras con relación al carácter, es la parte donde habla de
para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí entonces es que se centra todo el tema de ser hechos hijos de Dios. Y entonces el carácter, si nos ponemos a definir o a centralizarnos en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que Él hizo fue demostrar amor para con nosotras. ¿Y cuál fue esa demostración más grande y más trascendental que Él hizo de amor? Fue al entregar su vida por nosotros, y que dice claramente que Dios mismo nos amó tanto que dio su Hijo para que muriese para salvación de nuestros pecados. Y algo muy específico con relación al que se entregó es desde el principio, cuando Él obedeció, cuando se le da la responsabilidad de que tiene que venir como un niño en esa presentación, vamos a decir, vulnerable o débil. O sea, ahí vemos el carácter de Jesús cuando asume el propósito por el cual Dios lo envía para que lleve a cabo, para que nosotros pudiéramos recibir salvación. El carácter siempre denota una actitud de sumisión, pero de obediencia, que es algo que nosotros debemos de comprender. Y obviamente que nosotras como mujeres día tras día debemos de encomendar nuestro carácter al Señor. ¿Por qué? Porque realmente es algo con lo que lidiamos día tras día. Y me enfoco en las mujeres porque esto es un espacio de mujeres. Cuando hablamos de carácter, bueno, lo podemos ver también en los frutos del Espíritu, que cuando los desglosamos, son como aspectos que enfocan el carácter en sí. La paz tiene que ver con mi temperamento. El gozo en momentos de dificultad donde no debería tener gozo, pero ahí manifiesto ese fruto. Es algo que trabaja con mi carácter directamente. Podemos también citar Efesios capítulo 14, versículo 13, que dice: el que quiere que todos nosotros lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, como decían ustedes al principio, somos un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Quien nos ve en todo momento debe de ver que el Señor está en nuestras vidas. Y otro de los propósitos que Dios tiene para nosotras es que podemos ser de ejemplo a aquellas jóvenes, o en dado caso las viudas. Dice la palabra de Dios que las viudas deben de ser de ejemplo para las más jóvenes. Eso es uno de los propósitos que veo que el Señor puede tener con nosotras, poder ser ejemplo en actitudes, en comportamiento ante las demás que quizás no conocen del Señor, que podamos ser de bendición para ellas y reflejar a Cristo. Entonces vamos a volver entonces a lo que es el desglose con relación a lo que son esos propósitos. ¿Con qué propósito yo soy hija de Dios? Primero, Él quiere que nosotros lo amemos a Él con todo lo que nosotros somos. En el momento que tú amas a alguien, que tú eres sincera con esa persona, tú quieres demostrarle lo mejor de ti, tú quieres darle que vea precisamente esa mejor parte de ti. Y si hay alguna parte que tú no quieres que esa persona vea, pues entonces tú quieres prepararla y mejorarla y trabajar en esto antes de. ¿Por qué? Porque tú quieres demostrar todo el amor que tú tienes hacia esa persona, esa entrega total. Y realmente la palabra nos dice en Mateo 22, el verso 36 nos dice, ¿cuál es? Dice el tema, porque si usted tiene que ir unos versos más atrás, pero no quiero que nos vayamos, solamente que vayamos a este enfoque. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, porque le estaban preguntándole los discípulos a Jesús, y entonces Jesús le explicó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, Él está diciéndole exactamente lo que tiene que hacer y está explicándonos a nosotras, como estaba diciendo al principio, Joana, cuál es ese propósito para entonces yo ir caminando en esa línea. Entonces, este es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa una entrega total y absoluta a Él. Exactamente. Y no sé si les pasa que cuando hablamos y mencionamos el amar a Dios con todo nuestro corazón, suena hasta bonito, pero constantemente nosotros no expresamos ese amor real hacia Dios, porque a veces vemos a Dios como el que me puede proveer, el que me da las cosas y lo amo. Entonces, cuando habla la palabra del Señor en ese contexto, con todo nuestro ser,
ser, con toda nuestra mente, es como fundamentado y arraigado para que ese amor no sea un amor como el que yo pueda brindar, que es por lo que pueda obtener o lo que pueda sacar de beneficio. Cuando amamos a Dios es meramente sin esperar nada a cambio, porque Él no espera nada de nosotros. Al contrario, el mes pasado hablábamos del nuevo nacimiento. Para ser hijos de Dios necesitamos de ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que me hace amar a Dios con todo mi corazón y amar a los demás. Pero solamente primero necesito nacer de nuevo. No, claro. Eso estamos asumiendo que ya nacimos. Por eso viene después de esa. Me gusta mucho que los temas los vamos relacionando uno con otros, porque después del nuevo nacimiento entonces reconocemos que somos sus hijos, obviamente. Y entonces esta relación de amarlo con todo nuestro ser indica que tenemos que buscarlo, tener una comunión con Él, una intimidad con Él. No es solamente el decirlo, sino querer hacerlo mejor cada vez. Y dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Hablábamos de la genealogía en estos días y realmente a los dominicanos nos interesa de quiénes fueron nuestros abuelos, bisabuelos, a menos que estemos buscando algún interés económico. Pero en aquel tiempo era importante uno saber de dónde uno venía para entonces uno poder pertenecer a un cierto círculo. Y en este caso nosotros somos linaje de Él, somos sus hijas. Y ser parte de su familia, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de una hermandad, eso de ser hijas de Él significa que si Cristi también ha nacido de nuevo, si Joana también ha nacido de nuevo, también son sus hijas, entonces somos parte de una comunidad y somos hermanas y somos parte de un cuerpo y pertenecemos entonces. Y necesitamos también entonces tratarnos unos con otros, no solamente relación con Él. Ya tengo una relación con Él, ya entiendo. Y otro propósito es entonces también entender que no estoy sola, que también tengo a otros hermanos que son también hijos de Él. Exacto, que somos parte de un solo cuerpo. Ese cuerpo y esa iglesia que el Señor viene a buscar. Podemos leer en Juan capítulo 1, su versículo 12. Mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Bueno, yo soy hija de Dios, gracias al Padre Celestial que me limpió, me salvó y sigue día tras día tratando en mi vida. También podemos decir que somos bienaventuradas porque podemos ser testigos del amor y las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas día tras día. Así como ustedes decían anteriormente, podemos ser portadoras de su gloria, podemos ser parte de una comunidad, o sea, que el amor de Dios no solamente es para que yo me lo tome personal, sino para que lo pueda expresar a todos, porque de eso se trata, de que Él entregó su vida por mí. Todo el mundo lo vio y todo el mundo también debe sentir eso que el Señor y no tan solo eso, Cristi, también esa parte que tú leíste en el versículo, dice el versículo más abajo que nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, una de las partes que nosotros tenemos que siempre recordar para ir caminando en ese camino que Él nos hizo como propósitos para ser hijas, es nunca olvidarnos de donde Él nos sacó. Siempre en Israel, el pueblo judío siempre le decía a la generación que iba subiendo todo lo que pasaban y se lo leía y se la decían una y otra vez para que ellos no olvidaran de dónde ellos salieron. ¿Por qué? Porque entonces iban a entender, a darle más valor a ese enfoque, a ese norte que es donde iban a llegar, que era entonces en este caso nosotros, nuestra morada celestial, y entonces en el camino caminar derecho como debe de ser, con propósito y entendiendo que somos sus hijas. Algo que he visto y lo han mencionado, y es que algo que podemos ver es que los propósitos de Dios para con nosotros no son meramente para ser seres individuales, sino para vivir en esa colectividad y poder crecer. Y es algo que va en contra de la naturaleza pecaminosa, porque siempre pensamos en nosotros, en lo que yo voy a lograr, en lo que voy a hacer, mientras que entender que ya somos hijas de Dios. Ahora vivir de acuerdo a ese propósito de ser llamadas hijas de Dios es no vivir solamente para las cosas que yo quiero, sino para agradar a Dios
y a todo un colectivo. Colectivamente, entendiendo también que tú tienes diferentes dones y yo tengo otros dones y ella también, pero que todos unidos es con un mismo propósito y es agradar a Dios como un cuerpo y no querer yo lo tuyo ni tú los míos, sino ayudarnos y edificarnos como hermanos, como un cuerpo que somos todos. Así es. Podemos también ver en la palabra que uno de los propósitos que el Señor tiene para con nosotras es ir y hacer discípulos. Dice en Mateo, su capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice solamente evangelicen, sino discípule. O sea, sean que ellos puedan ser discípulos de ustedes. Es decir, que lo puedan seguir. Exactamente. No quedarme ya te prediqué. Ya te prediqué el evangelio y ya, sino darle seguimiento. Exactamente. No, pero si yo no puedo, por ejemplo, porque por alguna limitación que yo pudiera tener en ese sentido, pero llévalo a donde sí pueden. O sea, no te quedes con eso nada más. Que si yo, o procura darle el contacto a alguien, viste que alguien se interesó, o en su defecto, dale la palabra. Y ahí vemos también el interés que tenía Jesús de que todos conocieran el evangelio, que ese debe de ser uno de los principales propósitos o intereses de nosotros, no solamente nosotros regocijarnos y ser bendecidos y gozar de la salvación del Señor, sino que también nos duelan aquellas personas que no tienen del Señor. Sí, no ser egoístas. Exactamente. Entonces, digamos, mi objetivo o el objetivo es que si ya yo he sido alcanzada por ese evangelio, yo acabé. No, yo ahora mi deseo, pues entonces ese no fue el verdadero evangelio. ¿Tú te imaginas? Porque el verdadero evangelio hace que mi entorno, que me hace desear que los demás todos tengan lo que yo tengo. Exactamente, que lleguen a su casa tal vez con una preocupación, pero nosotros que hemos entendido que somos hijos de Dios, con esa preocupación podemos estar gozosos y decir, Señor, tú eres soberano, tú estás en control. Es difícil, pero Dios nos capacita para que podamos entender que Él está en control de todas las cosas. Por eso es importante predicar, vivir lo que predicamos y predicar a otros. Y como bien mencionaba Cristi, hacer discípulos, predicar correctamente el Evangelio. Y hay una parte que creo que saltamos aquí, que es en cuanto al servicio. Y siempre muy importante. Ahí siempre hay por dónde cortar, porque a mí me gusta hacer tal cosa, en que yo sirvo más y dentro de la iglesia. Y eso es una parte importante, entender que fuimos llamados para servir. Primero, para hacerlo para la gloria de Dios y sobre todo para el crecimiento de su cuerpo. Y respetar también al que sirve. Exactamente. A los que nos sirven, a nuestros gobernantes, nuestros líderes, nuestros en el sentido, pastores. Se supone, como usted dijo ahorita, se supone que estamos hablando con personas que han nacido de nuevo y aquellos que el evangelio les va a alcanzar y ustedes van a poder formar parte de esta gran familia que es nuestro deseo, porque entender este evangelio, comprender de dónde Dios nos sacó, es la meta de que ustedes también lo puedan alcanzar, y más las mujeres. Sí, aquí tenemos un verso que soporta esa parte del servicio en Marcos capítulo 10, el verso 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. En 1 de Pedro 4:10 nos dicen que cada uno según el don que se ha recibido, ministrelo a otros. Ministrar, para aquellos que necesitan una definición, ministrar es servir. Ok, gracias. Y servir, vamos a poner, servir a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores. No es que usted va a servir a quien usted le cae bien, a quien le va a hacer un favor, a quien se ve bonito, a quien es más fácil, al que está más cerca, no. Es saber administrarlo para servir a cualquiera que el Señor te presente en el camino, porque Él lo va a hacer, como siempre hemos dicho. Él utiliza eso como medio de gracia para que nosotras entonces podamos crecer y poder entonces ser dignas hijas
de nuestro Creador. Y si en tu corazón, mujer, está el de, ay, no quiero servir a fulana porque tal vez no es de mi agrado, entrégale eso al Señor y dile, Señor, capacítame para yo entender Sí. que ella también es hija tuya, es mi hermana en la fe y estoy llamada a servir sin hacer excepción de persona, porque la palabra de Dios establece que no podemos hacer ese tipo de cosas. Seamos honestas delante del Señor. Sí. Trabaja en mi corazón porque yo he sido elegida como tu hija y fui llamada con un propósito y tal vez la carne o esos deseos pecaminosos quieren gobernarme, pero ya yo he decidido servir y ser obediente a lo que dice tu palabra. Así que seamos honestas, abramos nuestro corazón, que trabaje en nuestro carácter, en las posiciones que nosotros tenemos, que no pongamos en juego el evangelio, Sí. que podamos servir, que podamos amar y sobre todo que podamos ser mostrar ese amor que tenemos por el Señor, que todo lo que hagamos y que entendemos lo hacemos para la gloria del Señor, como hijas que han entendido que tienen un propósito. Un propósito, todo eso que nos acaba de decir. Jesús nos dio ejemplo de servicio y nos instruyó específicamente para que como Él lo hizo, nosotras también lo hiciéramos. Servir es dar nuestro tiempo, es dar nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros dones para bendecir la vida de otros, para suplir a nombre de Cristo las necesidades de otros. El servicio es una parte esencial de la vida y de la madurez cristiana. Así es. Y a veces nosotras no lo vemos así. Entonces es importante que pongamos el paralelo de servicio y ministrar. Ministrar y servir es lo mismo. Así que si usted se considera un ministro del Evangelio, un ministro de Dios, entonces usted está excelentemente catalogado, caracterizado y nombrado como un servidor de Cristo. ¿Qué les parece? Así es. Bueno, Yo ya creo los- que debemos de comprender esa palabra. y poca palabra que se utiliza. Servidor de Cristo. servidor. No, porque suena mejor ministro. Ministro. Y eso como que me da más estatus. Pero si no vamos a la Siervo definición. de Ay, Cristo. dígame ministro, una ministra. Una sierva. Ok, sierva, vamos. Entonces ya tenemos en contexto todo lo que, las características en esta ocasión de lo que es, nos identifica como hija suya, es amarlo con todo nuestro ser, buscar tener relación con Él, comunión, intimidad con Él. Hemos hablado de que somos parte de una hermandad, somos familia, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que debemos de estar claros en eso y que hay diferentes dones en el cuerpo de Cristo. Entonces no piense que usted es el único, sino que usted es tan importante como los demás. Así es. Y identificar también lo que es la parte de servir a esas otras personas en nuestra comunidad y sobre todas las cosas no olvidar que nuestro carácter debe ser moldeado a la semejanza, a estatura, a la plenitud de Cristo, para entonces nosotros poder reflejar ese evangelio y hacer entonces discípulo a todo aquel que nosotros podamos tocar en el camino donde quiera que estemos. En esta ocasión, estas son las partes que podemos tocar en el día de hoy con relación a lo que somos hijas de Él, pero todo este mes vamos a estar tratando y desglosando algunas otras características que lo identifican. Lo primero que dijimos fue que una de las cosas que engloba todo esto, que encierra esto, es la adoración. Adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Y entonces fuimos desglosando lo que es adorarle. Adorarle es amarle, servirle, servir a otros, cambiar nuestro carácter, y todo esto se hace mediante las escrituras. Amadas, pueden decir goodbye. Así es, la escritura, y por eso es tan importante tener esa relación personal con el Señor, conocerlo a través de su palabra para poder entender y completar. Y usted mencionaba de que lleguemos a esa plenitud, como dice la palabra del Señor. No es que usted va a llegar a la plenitud aquí en la tierra y después va a evangelizar, no, es un proceso continuo que en el constantemente usted va a tener que estar chocando su carácter con la pared para poder ser moldeado a esa estatura, y hasta que lleguemos y completemos y podamos morar con el Padre Celestial, debemos de estar constantemente rigiéndonos por la palabra del Señor, que no sean mis deseos, que no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad de Dios en mi vida para poder llevar a cabo el propósito que Él eligió de antemano para mí. Y yo creo que cada vez que nos acercamos más a Dios, nos sentimos como un poquito
inferiores, que nos falta más. Y Claro. eso es parte del Así proceso. es, hace Cuando, la palabra. cuando nos es. sentimos inferiores, cuando sentimos como que, wow, no soy suficiente, eso es que estamos Vamos bien, avanzando. vamos por el Exactamente. camino. Que el Espíritu Santo nos está Así ayudando, que está tratando con nuestros corazones. Así que hacia adelante, que con el Espíritu Santo, con el Señor, que nos da la sabiduría y la fuerza, día tras día podemos vencer. Estudiemos cada día más la palabra de Dios y afiancémonos más en Él. Qué bueno es de verdad compartir en este espacio la palabra de Dios y hablar con relación a ser hechos hijos de Dios, ese propósito y cuáles son las ventajas también, hay muchas ventajas. Así que sea para la próxima ocasión, la próxima entrega, vamos a seguir hablando con relación a ese tema todo este mes. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Dios Bye, bye. bendiga.